trabajemos otros días más que hoy, porque estamos viendo que el contenido del programa estamos llegando al punto donde vamos a evaluar. Entonces vamos a desarrollar el tema de hoy, que se refiere a la relación notarial. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación relacionada con los puntos anteriores que vimos, lo de la fe pública. Muy importante el ejercicio de requisitos esenciales, requisitos no esenciales, consecuencia de la omisión de requisitos esenciales en el 32 y del 33 del Código de Notariado, así como consecuencia de los requisitos especiales regulados en el artículo 42 y 44 del Código de Notariado. El tema de la relación notarial es un tema que no nos va a costar mucho poderlo exponer ni poderlo interpretar, atendiendo que ese tema de la relación notarial indirectamente lo hemos venido estudiando, lo hemos venido analizando en el transcurso de los temas que hemos expuesto y de lo que ustedes han estado estudiando en base al contrato de servicios profesionales. Hemos visto que toda relación laboral, relación económica, relación comercial, relación de familia, todas las relaciones generan derechos, pero también generan obligaciones. Ese es el elemento esencial. Toda relación. La relación estudiante-docente, docente-estudiante, todas son relaciones bilaterales. Ustedes tienen sus derechos y nosotros tenemos nuestras obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos y ustedes tienen obligaciones. Bien, es una relación donde existe bilateralidad, donde existe una parte obligada y existe una parte que también ejerce sus derechos. Por eso cuando vimos el domicilio, la definición de domicilio, quedamos en que en la legislación guatemalteca no hay definición de domicilio. Nos vamos a la doctrina. Y en la doctrina podemos establecer que el domicilio es la circunscripción territorial o el ámbito geográfico donde una persona ejerce sus derechos, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, y contrae obligaciones. Entonces vemos que esa es una relación. Y la relación notarial es el vínculo jurídico que une al notario con sus clientes, que une a los clientes con el notario. Es un vínculo jurídico porque está regulado en el Código Civil, porque la relación que surge entre el sujeto paciente, que se le llama al cliente, cuando hablamos de cliente hablamos de sujeto paciente, en otras legislaciones se les denomina sujetos pacientes. Nosotros en la mayoría de veces acostumbramos a llamarles clientes. También, dependiendo del contrato, la parte contratante y la parte contratista, dependiendo la naturaleza del contrato. Y entonces vamos a definir la relación notarial. La relación notarial la vamos a definir como el vínculo jurídico. El vínculo jurídico que surge entre los clientes y el notario. De ello, como consecuencia que está regulado en el Código Civil, en el contrato de servicios profesionales. Por eso, desde el principio, nosotros les pedimos la lectura del artículo 2027 al 2036 del Código Civil, donde está regulado el contrato de servicios profesionales. Y vamos a ver que aquí vamos a encontrar los derechos y las obligaciones que surgen. Y vamos a ver, todavía alguien quiere entrar. Dentro del fundamento jurídico que tenemos para determinar la relación notarial,
Yo diría que es una relación contractual, ¿verdad?, entre el cliente y el notario. En el artículo 27, 2027 del Código Civil, los profesionales, para nosotros entiéndase los notarios, ¿verdad?, los profesionales que presten sus servicios y los que lo soliciten son libres para contratar. ¿Alguien quiere ingresar todavía? Son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Si vemos en el Código de Notariado, vamos a encontrar en el artículo 106 una redacción muy parecida. En el artículo 106 del Código de Notariado vamos a encontrar: los notarios, aquí sí está específico, los notarios, así como las personas que solicitan sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme este arancel en moneda nacional. Acordémonos que ahí está la ley de libre circulación de divisas, que también nos permite pactar en moneda extranjera, porque como el Código Notariado es de 1947 y la ley de circulación de divisas es más reciente, entonces se puede aplicar. Pero la regulación jurídica es la misma, parecida. Si vemos el 2027 y el 106, ¿cómo se pueden pactar los honorarios? Bueno, se pueden pactar por convenio entre las partes. ¿Cuánto va a cobrar el notario en concepto de estipendios, en concepto de honorarios? Y para ello vamos a encontrar que tenemos un arancel, el arancel de notarios. Y entonces ahí está el vínculo jurídico en el artículo 2027. Cuando las partes contratan, pues es voluntad de las partes y se va a pactar los honorarios. ¿Cuánto se va a cobrar en concepto de honorarios? La forma de pago. Podríamos decir que la función notarial hay de dos tipos. La función notarial, cuando se trata de una escritura pública, por cierto que esto lleva estudio de la finca, certificación del registro de la propiedad, y si es de otra naturaleza el contrato, por ejemplo, una constitución de sociedad, la razón social, la denominación social, ver si no ya está inscrita en el registro mercantil alguna que se parezca para que no haya impugnación. Es decir, el notario tiene que realizar todas sus obligaciones previas para poder autorizar el instrumento público. Eso genera gastos, genera tiempo, genera honorarios. Entonces el notario va a pactar con sus clientes cuánto va a ser en concepto de estipendios, más los gastos en que se haya de incurrir. Pero cuando no se está de acuerdo, con los clientes, se aplica el arancel. En el artículo 2028 del Código Civil, a falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Y si no hubiere, bueno, en el caso de nosotros sí hay arancel de notarios. El arancel de abogados está en el decreto 111-96 del Congreso de la República. Hay que darle una leidita también, por favor. Un arancel de abogados, ahí van a saber cuánto van a cobrar. Entonces, si no lo hubiere, será fijada por el juez. Pero nosotros no nos vamos a incluir en eso, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas de quien paga los honorarios. Eso es muy importante porque eso mismo nos sirve a nosotros para poder determinar cuánto vamos a cobrar, cuánto vamos a pactar en concepto de honorarios con nuestros clientes. La capacidad económica del cliente, la dificultad o las circunstancias del caso que se nos plantea y las posibilidades económicas de quien deba pagar los honorarios. En el artículo 2029 vamos a encontrar que el profesional tiene derecho, además de la retribución, es decir, además de los honorarios, de los estipendios,
a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Es decir, si incurrimos en un gasto como consecuencia de la contratación que se nos ha hecho de los servicios profesionales, de los gastos en que incurrimos, debemos de tener los comprobantes o las facturas correspondientes para liquidar gastos y después liquidar honorarios. Todo esto es parte de la relación notarial. ¿Qué pasa si son varias las personas? Porque muchas veces llegan más que todo en los procesos sucesorios. Y por eso les decía que la función notarial puede ser en 2 etapas o 2 fases. Una, si es una escritura pública, diría yo que una escritura pública, dependiendo la naturaleza, si es civil o si es mercantil, dependiendo la modalidad del contrato y dependiendo de la cantidad de personas interesadas, entonces pues se pactan los honorarios, cuánto se va a cobrar en concepto de honorarios, cuánto se va a incurrir en gastos en concepto de inscripción en los registros, qué impuestos va a cubrir el acto o contrato que contiene el instrumento público, y se le presenta a la persona un detalle de esos gastos, de esos impuestos y de los honorarios, y los gastos quedarán sujetos a los comprobantes o facturas correspondientes. Por eso es muy importante que extendamos facturas a nuestros clientes cuando nosotros percibimos los honorarios, porque muchas veces hay personas que desconocen esta circunstancia y pues no les dan factura, les dan un recibo simple, pero por lo menos que el recibo especifique que es en concepto de honorarios, en concepto de gastos. Pero lo ideal es extender la factura correspondiente. Acordémonos de aquella in jus vivere, ¿no? Vivir dentro del derecho. Entonces vamos a encontrar eso, que también va a tener consecuencias en ese aspecto. En el caso que sean varios, las personas que solicitan nuestros servicios, si varias personas encomendaren un negocio o solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y los gastos causados. Son solidariamente responsables. Y entonces, en los procesos sucesorios o en los asuntos de jurisdicción voluntaria, los honorarios los podemos fraccionar, no es obligación, pero los podemos fraccionar dependiendo de las etapas que vaya realizando el notario del proceso sucesorio, ya sea un proceso sucesorio intestado o un proceso sucesorio testamentario o un proceso sucesorio por donación por causa de muerte. Los honorarios los puede ir pactando dependiendo de la magnitud y la capacidad económica de las personas. Y esto, acordémonos que en el artículo 2031, porque puede suceder, en el caso del notario no sucede, porque acordémonos que la función notarial es una, no podemos delegarla, no podemos ni a otro colega le podemos delegar, pero el abogado sí, porque en el abogado pueden actuar 2 o más abogados al servicio de una persona, en cambio en el notario no, porque como el notario debe de aquel principio de unidad de acto, debe de estar en comunicación con sus clientes, y los actos que autorice, los instrumentos que autorice, por eso llevan las palabras ante mí, porque se le atribuye al notario la autoría de los instrumentos públicos autorizados. Y entonces aquí no procede que un proceso sucesorio sea llevado por dos notarios, no procede, solo es un notario. Puede haber sustitución de notario, eso sí está regulado en el Código Procesal Civil y en el Código Civil, que el notario puede sustituirse, ya sea porque no puede prestar su función notarial, porque quedara inhabilitado, porque saliera del territorio nacional, puede sustituir en otro notario para que continúe con las diligencias correspondientes. En el artículo 2031, cuando varios profesionales hubieran prestado sus servicios en un mismo asunto, hay alguien que quiere ingresar.
Cuando varios profesionales hubieran prestado sus servicios en un mismo asunto, cada uno de ellos tendrá derecho a ser retribuido proporcionalmente a los servicios prestados y al reembolso de los gastos. Y en el artículo 2032, salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos cualquiera que sea el éxito o el resultado del negocio o asunto en el cual hubieren intervenido. Creo que esto más que todo es para el abogado, porque muchas veces el abogado le dicta una sentencia desfavorable a su cliente. En cambio, el notario, como en un proceso sucesorio, si la Procuraduría General de la Nación le señala previos, pues el notario tiene que enmendar los previos, tiene que evacuar los previos, subsanar los previos y continuará el proceso sucesorio. En el artículo 2033, esto es muy importante, este artículo. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Vean las responsabilidades que pueden haber acá. Está la responsabilidad civil, es responsable de los daños, perjuicios que se causen como consecuencia de su inexperiencia, de su desconocimiento, de la ignorancia. No podemos, porque la misma ley del organismo judicial regula que nadie puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, mucho menos un profesional del derecho. Y entonces tenemos ahí eso en cuanto a los servicios profesionales. Luego tenemos los impedimentos del notario para actuar. ¿Cuándo el notario tiene impedimentos? La doctrina y la legislación califican una serie de impedimentos que el notario tiene para poder ejercer su función notarial. Tiene impedimentos deontológicos, lo vimos en el Código de Ética Profesional, que el notario tiene impedimentos deontológicos regulados en el Código de Ética Profesional, pero también tiene impedimentos regulados en las leyes ordinarias, en el Código de Notariado, en el Código Notariado tiene impedimentos de poder ejercer, impedimentos. Sin embargo, la doctrina califica algunas otras clases de impedimentos que tiene el notario, como los impedimentos físicos por alguna enfermedad, por alguna circunstancia que no pueda trasladarse al lugar donde ha sido requerido su función notarial, mismos que se constituyen en impedimentos materiales. Materialmente es imposible que el notario pueda realizar su función notarial. ¿Se recuerda cuando leímos el artículo 6, numeral 1, me parece, del Código de Notariado, cuando los jueces de primera instancia podían ejercer la función notarial? Cuando no hay notario hábil en el lugar, cuando habiéndolo estuviera inhabilitado o cuando se negare. El notario puede negarse a prestar su función notarial. Y entonces ahí encontramos los impedimentos deontológicos, encontramos los impedimentos de naturaleza. Los impedimentos de naturaleza que tiene el notario es cuando hay una ley expresamente prohibitiva para realizar el negocio jurídico o el contrato. Un ejemplo típico es que en el caso de los testamentos, no puede haber testamento mancomunado. La ley no permite el testamento mancomunado. De la misma manera, no puede haber testamento hológrafo. El testamento hológrafo no es válido en Guatemala ni para los países que suscribieron el pacto del Código de Bustamante. El testamento hológrafo no es válido. El testamento hológrafo es el que se ha hecho
a puño y letra del testador. Hay muchas personas, y aún aquí en Guatemala, en los departamentos, muchas personas dejan cartas, dejan notas indicando cómo quieren distribuir sus bienes. Eso es un testamento hológrafo. Eso no tiene validez en Guatemala. El testamento puede ser testamento común abierto en escritura pública o testamento común cerrado, donde también interviene el notario. En los dos tiene que intervenir el notario y son los únicos que son válidos para poder promover las sucesiones correspondientes. Luego tenemos cómo se termina la relación notarial, ese vínculo jurídico entre el notario y el cliente. ¿Cómo termina? ¿Cómo concluye ese vínculo? Pues va a terminar en una forma normal. En una forma normal, el notario cumple con sus obligaciones y el cliente también cumple con sus obligaciones. Es decir, el notario entrega el testimonio de la escritura pública con los impuestos ya satisfechos, con la inscripción en el registro correspondiente y con las copias de los avisos que el notario está obligado a remitir. Esa es una relación, se finaliza en una forma normal. El notario entrega el testimonio, el cliente paga los honorarios, paga los gastos, y si no paga los honorarios, los impuestos también. Porque los impuestos tiene que pagarlos antes, porque debe el notario trasladarlos al fisco. Entonces ahí termina normalmente la relación. Pero hay casos en que la relación puede terminar anormalmente. Es decir, que la relación notarial va a terminar, no digamos que con derechos subjetivos en conflicto, no, porque el notario no tendría por qué entrar en derechos subjetivos en conflicto con su cliente, pero va a terminar anormalmente, ya sea porque el notario no pueda continuar conociendo el asunto notarial, por ejemplo, en un asunto de jurisdicción voluntaria. Y le digo jurisdicción voluntaria porque eso lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso, y dentro de ese ínterin del proceso, de las etapas del proceso, puede ser que el notario enferme, puede ser que el notario lo nombren a un puesto que tenga aneja jurisdicción o a un puesto que reciba sueldo del Estado, y entonces el notario no puede conocer. También puede ser que entre las personas, y esto sucede mucho en los procesos sucesorios, que dentro de los presuntos herederos surjan conflictos y no estén de acuerdo que sea el notario que continúe. Hace poco hubo una situación de que algunas personas, pues como eran ya varios los herederos, no estaban de acuerdo con que se siguiera en la oficina con nosotros el proceso sucesorio. Y entonces les digo, bueno, miren, yo les entrego el expediente, por mí no hay ningún inconveniente. Los honorarios están pagados, no hay gastos pendientes, y ustedes tienen sus comprobantes que pagaron los honorarios y no hay nada pendiente. Solo que el expediente no puedo entregárselos a ustedes. El expediente lo tiene que recibir el otro notario o la notaria que ustedes vayan a designar, y a través de un acta notarial donde se haga constar que va a recibir el expediente, cuántos folios compone el expediente y cuál es la última etapa del proceso. Si hubo junta de herederos, si hubo inventario, si se practicó el avalúo, es decir, qué etapa contiene el expediente. Y además de eso, en esa acta notarial debe de otorgarse un finiquito recíproco entre el cliente y el notario, que no hay nada pendiente, que están satisfechos con lo que se les está entregando, y por supuesto que el notario le va a entregar al otro notario que han designado el expediente, porque no tenemos por qué entrar en derechos subjetivos con los clientes. Lo que sucede es que cuando no sucede eso, entonces el notario lo que tiene que hacer es remitir el expediente a un órgano jurisdiccional. Las personas no designan el notario,
no están de acuerdo con que se continúe el expediente, y entonces el notario, en calidad de notario, argumentándole al juez por qué, o argumentando que las personas ya no están de acuerdo con que sea el notario que siga conociendo, remite el expediente al órgano jurisdiccional. Si ellos desean, pues lo podrán seguir en el órgano jurisdiccional contratando un abogado, o si ellos deciden contratar un notario y que el notario vaya al órgano jurisdiccional y que pida que le entreguen el expediente para continuarlo en jurisdicción voluntaria extrajudicial. Entonces, esa sería la forma anormal de terminar la relación notarial, ¿no? Cuando ya sea que el notario no puede, o cuando las personas ya no quieren que sea el notario cuando siga. Esto lo encontramos regulados en el artículo 2034. Vean que todo está regulado en la legislación. Artículo 2034. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, no es trabajo, el legislador se equivoca, a la persona que los contrató, quedando responsable de los daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Esto más que todo es para el abogado. Esto último. Ahora, en la otra parte, se termina la relación notarial en forma anormal por parte del notario, porque el notario ya no puede continuar porque está padeciendo de quebranto de salud, porque ha quedado inhabilitado, porque asume cargo de aneja jurisdicción, o porque asume un cargo donde recibe sueldo del Estado o de la municipalidad, ya no puede continuar. Entonces, en ese momento debe avisarle a las personas para que ellas designen al notario que lo va a sustituir. ¿Qué pasa si cuando las personas son las que no quieren? No, el notario no puede. Ahora, cuando las personas no quieren. En el artículo 2035, si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Ahí está entonces regulado jurídicamente las formas como se pueden determinar los honorarios de común acuerdo con los clientes, con base al arancel en caso de que no haya acuerdo, y en última instancia, pues el juez será el que los va a fijar, siempre con base al arancel, por supuesto. La relación notarial termina en forma normal, termina en forma anormal. En forma anormal termina de dos maneras, ya sea por disposición del cliente, porque no está satisfecho como el desarrollo o la conducta del profesional, pues no le parece la conducta, pues puede dar por terminada la relación notarial. Pero también la relación notarial en forma anormal puede terminar por parte del notario cuando tenga impedimento, cuando perciba sueldo del Estado o sea nombrado en un cargo que lleva aneja jurisdicción. Entonces ahí tenemos las formas como termina la relación notarial. Este es un tema muy breve, no nos llevó mucho tiempo la explicación, pero sí, por favor, para este tema tenemos que volver a leer contrato de servicios profesionales. Tenemos que leer el arancel de notarios del 106 al 109 del Código Notariado, y tenemos que leer el arancel de abogados, porque ahí van a encontrar ustedes dos elementos que le atañen al notario y que están regulados en el arancel de abogados, el decreto 111 y 96 del Congreso de la República. Le escucho, Mayrin. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿podría repetirme el artículo que mencionó con respecto al fin por parte de las personas o de los clientes? Sí, estábamos leyendo el 2037 del Código Civil. 2037. Muchas gracias, Lick.
no, perdón, 2035. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos realizados. 2035, el Código Civil. Entonces esa será nuestra lectura para encaminarnos a la otra etapa después del descanso que viene ahorita por la Semana Mayor, y estaríamos regresando, no sé si presencial o virtual, porque se descontrola, yo descontrolo, no sé qué nos va a corresponder. Yo voy a pedir información a la coordinación para ver cómo nos vamos a reanudar ya encaminados para el desarrollo de la otra etapa. Aunque como van a tener exámenes, yo tengo entendido que le suspendieron el del 3, ¿verdad? Ya no se examinaron. ¿O sí se examinaron? Eso lo hicimos. Sí se examinaron. Muy bien. ¿Qué dice José? Buenas tardes, licenciado. Tenía una duda, estaba viendo en el programa del tema que mencioné ahorita. Usted lo dijo, ¿cómo termina la relación entre el cliente y el notario? Ahorita viendo extinción de la relación, aparece uno que es notarial, normal y anormal. Normal y anormal ya lo explicó, pero notarial no escuché, o no sé si no lo mencionó. Yo creo que hay un error en ese programa, porque solo hay dos formas, la forma normal y la forma anormal. Sí tiene razón, ahí dice, no, es que dice extinción de la relación notarial. Lo que pasa es que le pusieron un punto que no tenía que ir ahí, pero muy buena observación. Dice extinción de la relación notarial. 1, en forma normal, y 2, en forma anormal. Así es. ¿Y la forma normal se da por disposición del cliente y por parte del notario? Normal, la forma normal es cuando los dos cumplen sus obligaciones. El notario entrega el testimonio, si es un proceso de jurisdicción voluntaria también. ¿Qué entrega el notario en un asunto de jurisdicción voluntaria? Va a depender. Va a depender porque hay asuntos de jurisdicción voluntaria que terminan con acta notarial, hay asuntos que terminan con escritura pública, hay asuntos que terminan con resolución notarial y hay asuntos que terminan con resolución judicial. Entonces, ¿qué es lo que le va a entregar el notario al cliente? Dependiendo, porque eso ya ustedes lo van a ver en Notariado 3, qué es lo que le van a entregar a su cliente. Ahorita, en Notariado 2, que nos toca el otro semestre, lo que le vamos a entregar al cliente es el testimonio de la escritura, la copia de la escritura. Ese testimonio, o sea, la copia se llama testimonio, tiene que ir con sus impuestos, pegados los impuestos correspondientes, ya sea impuesto del timbre fiscal, impuesto al valor agregado. Tiene que ir también con su copia de los avisos que hemos remitido. Si se trata de una compraventa de bien inmueble, tenemos que remitir el aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Dirección de Catastro Municipal por el control del pago del impuesto único sobre inmuebles. Esos dos avisos, copia de esos dos avisos, tenemos que adjuntar al testimonio, acreditar que se pagaron los impuestos y los gastos que se hayan efectuado, y le entregamos al cliente su testimonio. Es un folder que la mayoría pone ahí el nombre del notario, la dirección, y adentro va el testimonio. Y el cliente, al recibirlo, si tiene gastos o pagos de honorarios pendientes, pues tendrá que pagar lo que esté pendiente. Y ahí termina en una forma normal. El cliente se va satisfecho y el notario también queda satisfecho de que prestó sus servicios de la mejor manera posible. En forma normal, anormal, es cuando ya hay, no es necesario que haya discrepancia entre el notario y el cliente, no es necesario. Puede ser que el notario se enferme, que el notario tenga impedimento, y entonces ahí tendrá que inhibirse de seguir conociendo. O puede ser que el cliente ya no quiera también que sea el notario el que siga conociendo el expediente de jurisdicción voluntaria. No sé si alguna otra duda, algún otro comentario.
Entonces, creo que vamos a quedar ya preparados para nuestro segundo examen parcial. Si alguien está pendiente de revisión de examen, he practicado la mayoría. Estoy consciente que me faltan como 2 o 3 que ya no pude hacerlos el sábado porque me extendí un poco en la revisión de los exámenes. Pero si alguien está pendiente de practicar la revisión, que haya solicitado en el tiempo que establece el normativo, eso sí lo voy a estar haciendo en el transcurso de la semana en horas de la tarde, por favor, si alguien está pendiente. Bien. Si no hay dudas. Sí, tengo una. Sí, Elmer, le escucho. Sobre el tema de la factura que usted estaba comentando, ¿cómo regula las superintendencias sobre este tema de la factura? Lo que sucede es que cuando usted va a pagar su impuesto de protocolo, cuando usted ya está con las fases administrativa y académica completas, usted va a colegiarse, le dan su número de colegiado, luego va a registrar su firma, su sello y el título a la Corte Suprema. Luego va usted a pagar, si usted va a cartular, si va a ejercer el notariado, va a pagar el derecho de apertura de protocolo. Al pagar el derecho de apertura de protocolo en la Corte Suprema de Justicia, en la tesorería de la Corte Suprema, va a pagar 50 quetzales en concepto de derecho de apertura. Y como es la primera vez que usted va a pagar ese impuesto de protocolo, el director de archivo de protocolo le da una constancia, le da un documento. Si usted no está inscrito en algún régimen tributario, al momento de pagar el impuesto le van a pedir que se inscriba en alguno de los regímenes que corresponden a la administración tributaria. Eso quiere decir que le van a asignar un número de identificación tributaria. Ya con ese número de identificación tributaria, ya a usted le van a recibir su pago de impuesto de papel sellado especial para protocolo, le van a dar las hojas que corresponden a un lote o a 2 lotes, no sé cuántos desea pagar el notario, y entonces ya queda registrado con un número de identificación tributaria. Y después, pues, los inspectores de la SAT pasan a las oficinas, viendo cuál es la última factura que ha extendido el notario, con qué fecha extendió la factura, y aparte de eso tiene que usted contratar su contador. Si usted es contador, usted lo puede hacer. Tiene que contratar su contador para que le haga sus declaraciones dependiendo del régimen tributario que usted vaya a adoptar. Eso es lo que yo le puedo decir en cuanto a la facturación, porque ahí es el contador el que se encarga. No sé si hay más dudas, comentarios. A ver, sí, Maylin, ¿qué dice? Le escucho. Disculpe, es que fíjese que yo no apunté ningún artículo que hablara acerca del fin del vínculo normal entre el notario y los clientes. Bueno, es que lo que sucede es que como está el artículo que regula que el notario debe prestar sus servicios de la mejor manera atendiendo las circunstancias del arte o ciencia de que se trate, creo que es el 2034. No hay un artículo específico, sino que hay que interpretarlo de ello. Donde se regula ahí en el Código Civil. A ver, aquí lo vamos a ubicar. En el 2033, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios. Pero ese es el fundamento de que si usted presta sus servicios de la manera como lo regula este artículo, con mucha dedicación, con mucha diligencia, es decir, con mucho cuidado, cumpliendo fielmente sus obligaciones, pues el cliente va a concluir usted y le entrega al cliente el testimonio o el acta notarial, y ahí termina la relación notarial en forma normal. Muchas gracias, licenciado.
Muy bien. Con una pregunta, no entendí el tema sobre el impedimento de la naturaleza. ¿Será que lo puede volver a...? Muy bien. Primero Elmer y ahorita después le doy la palabra a Johanna. Los impedimentos de naturaleza es cuando existe un fundamento jurídico que no permite que el acto o contrato se lleve a cabo. Por ejemplo, puse por ejemplo que no puede haber testamento mancomunado, no puede haber. Tampoco puede haber pacto de retroventa, la ley no permite el pacto de retroventa. Y uno que es muy clásico, no puede haber compraventa entre cónyuges, ese es muy clásico. Si llegan dos personas, le manifiestan que son cónyuges y le dicen, mire, le quiero vender el inmueble a mi esposa o le quiero vender el inmueble a mi esposo, eso no puede realizarse porque hay un precepto jurídico que no permite que haya compraventa entre cónyuges. Ese es un impedimento de naturaleza. Y en el derecho mercantil está en el Código de Comercio que las aportaciones dinerarias en las sociedades de responsabilidad limitada no se permite socio industrial ni se permite aportaciones no dinerarias. Es decir, alguien le dice, mire, vamos a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, pero vamos a tener un socio industrial. No se puede. No se puede porque hay una ley, hay un artículo que no lo permite. Esas son impedimentos de naturaleza, porque están en la ley. Sí, Johanna, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que mis dudas son respecto al gobierno y régimen disciplinario. Muy bien. Yo revisando que la Corte Suprema de Justicia, pues sí, sanciona, suspende, rehabilita y habilita. Entonces, estaba también revisando el artículo 101 del Código de Notariado, y ahí menciona que las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, no sé si usted me podría dar un ejemplo de alguna otra sanción que se encuentre en la ley. O sea, infracción. El Código de Notariado, si el notario no cumple fielmente, incurre en muchas infracciones. Por ejemplo, si no paga el notario el derecho de apertura, el día viernes me llama un notario que fue mi alumno hace muchos años y me hace la pregunta, ¿qué pasa si hoy es viernes y ahorita ya cerraron el archivo de protocolos y viene un cliente y yo no he pagado derecho de apertura de protocolo, y viene un cliente y me dice, miren, si me urge una escritura, yo tengo hojas de protocolo, pero no he pagado derecho de apertura? ¿Qué pasa si empiezo yo a cartular, a redactar la escritura, autorizo la escritura, pero no he pagado el derecho de apertura? Esa es una infracción. Cartular antes de haber pagado el derecho de apertura. Esa es una infracción. Esa infracción la va a sancionar la Corte Suprema de Justicia. Otra infracción, llega el 31 de diciembre y no hago la razón de cierre. Si no hago la razón de cierre, el 31, y tal vez alguien me va a preguntar, mire, ¿y cómo se dan cuenta? ¿Sí? Y se dan cuenta porque hay supervisión, eso lo vamos a ver el próximo semestre, un poco más adelante lo vamos a ver al final. Hay supervisión, inspección y revisión de protocolo. Llaman al notario para revisión de protocolo y ahí se van a dar cuenta que no ha hecho la razón de cierre. Esa es una infracción. Se van a dar cuenta que ya pasó el 31 de diciembre, mire, estamos ahorita ya en abril y no he hecho el índice. Esa es otra infracción, porque el cierre se hace el 31 de diciembre o antes, pero nunca después. El índice se hace conjuntamente con el cierre. Esa es otra infracción. Otra infracción es no remitir los avisos, porque cuando hacen revisión de protocolo, el inspector que va a revisar el protocolo ve las escrituras que ha autorizado el notario y ve los atestados. Los atestados son los documentos que van al final del protocolo, y con los atestados el notario comprueba que cumplió con las obligaciones.
mire, usted no remitió el aviso de un matrimonio. Bien, aquí está mi copia con el sello de recibido en los atestados. Esas son infracciones. Si el notario no remite los avisos, si el notario no efectúa la razón de cierre, si el notario utiliza corrector o tacha en el protocolo, el artículo 14 del Código de Notariado no permite tachar, no permite raspar, no permite borrar. Y si el inspector de protocolos ve que el notario usó corrector o tachó o borró, esas son infracciones, artículo 14 del Código de Notariado. Lo que sucede es que como el Código de Notariado no es código penal, pero hay muchas infracciones que el notario puede cometer si no remite los avisos trimestrales, si no remite los testimonios especiales. Esas son infracciones. Hay infracciones que va a sancionar el director del Archivo General de Protocolos y hay infracciones que va a sancionar la Corte Suprema de Justicia. Cuando el artículo no establezca quién va a sancionar, si es el director del Archivo General de Protocolos, entonces va a sancionar la Corte Suprema de Justicia. Eso está, la sanción, eso está regulado en los artículos 100 y 101 del Código de Notariado. Bueno, gracias, licenciado. Y tenía otra pregunta porque respecto al colegio profesional, pues tengo entendido que habilita, sanciona y suspende. Pero digamos que si algún tribunal penal emite una sentencia contra un notario, pues en este caso la Corte Suprema de Justicia tendría que suspender temporalmente, me imagino yo, al notario, y después lo comunica al colegio profesional para que éste lo suspenda. Pero digamos que si el notario quiere volver a ejercer, entonces también el colegio profesional lo rehabilita. No sé si estoy en lo correcto. No, el colegio profesional no rehabilita. En la ley de colegiación profesional obligatoria no hay rehabilitación. La única que puede rehabilitar, conforme al artículo 104 del Código de Notariado, es la Corte Suprema de Justicia. Cuando un tribunal del orden penal dicta una sentencia condenatoria o un auto de procesamiento en contra del notario, con base al artículo 102 del Código de Notariado, tiene que remitir un aviso a la Corte Suprema de Justicia, ya sea de condena o ya sea de auto de procesamiento. En ese momento la Corte Suprema de Justicia emite el aviso al Colegio de Abogados, a la Superintendencia de Administración Tributaria, a los registros públicos, para que no reciban testimonios o documentos del notario que ha quedado suspendido o temporal o definitivamente por base a la sentencia. Pero para volver a rehabilitar al notario tiene que seguir el procedimiento que está en el artículo 103 y 104 del Código de Notariado para que puedan darle la rehabilitación. Pero el colegio profesional no rehabilita, solo la Corte Suprema de Justicia. El colegio profesional lo que hace es tomar nota nada más que a la Corte Suprema lo rehabilitó, o tomar nota de que la Corte Suprema le remitió el aviso de que hubo una sentencia condenatoria y le suspendió. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Si no hay más dudas, si no hay comentarios, si no hay observaciones, siempre podemos estar en comunicación a través del correo institucional, a través del Classroom. Lo que sí les quiero pedir favores son sus nombres. La vez pasada encontré ahí que alguien era juez, que alguien era testigo. No sé si eso les sirvió para un curso de la facultad, pero para el notariado yo le prefiero que usen su nombre, por favor, completo. Son pocos los estudiantes que han usado su nombre completo, como Lisbeth Lorena Ramírez Matías. Ahora como José Cooks, Elmer Watt, Maylin Solórzano. Yo les agradecería que consignen su nombre completo, por favor. Eso, el notariado es muy importante. Hoy tuvimos sesión en el registro de la propiedad y esa fue una de las discusiones de los nombres. Entonces, sí, por favor, les pido que en Classroom consignen su nombre completo, igual que en el examen también, por favor.
Bien, si no hay más dudas, si no hay más comentarios ni observaciones, tengan buen descanso y cuídense, pásenla bien. Esperemos que retornemos a la presencialidad pronto. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Todo lo que hemos visto después del primer parcial, hasta aquí lo vamos a dejar para el segundo. Aquí vamos a dejar para el segundo parcial. Así que tenemos bastante material para estudiar. Demasiado. Solo una duda, estaba viendo el programa otra vez y no sé si explicó la elección del notario. ¿La qué? Elección del notario. Pues, mire, de verdad es que en Guatemala no hay un procedimiento como elige, pues hecho buen comentario, mire, José, me alegra, quién elige al notario. Bueno, en la doctrina está la teoría de la confianza, en la doctrina tenemos la teoría de la confianza. ¿Quién elige al notario? Por la confianza que se tiene, se supone que se va a elegir al notario porque confiamos en un notario determinado. Ya lo conocemos, ya sabemos quién es, ya sabemos cuánto cobra, ya sabemos cómo presta su función notarial. Es decir, yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Si necesitamos un mecánico, vamos con el mecánico de confianza. Entonces así sucede. Entonces la teoría de la confianza es que se elige al notario por la confianza que se tenga en él. Hay otra teoría que se llama la teoría del interés en juego, o la teoría del interés en riesgo. ¿Quién corre más riesgo en el negocio jurídico? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de bien inmueble, ¿quién corre más riesgo? ¿El que da en arrendamiento o el que recibe en arrendamiento? Esa es la teoría del interés o del riesgo, del interés en juego o de quien corre el mayor riesgo. En un compraventa de inmueble al contado, ¿quién corre el riesgo? Bueno, pues al firmar la escritura, el comprador paga el efectivo y se supone que el vendedor le entrega las llaves del inmueble. Ahí no hay riesgo, salvo saneamientos, pero ese es otro tema. Pero en ese caso no hay riesgo, los dos corren el mismo riesgo, es decir, los dos no. Pero en un contrato de compra-venta de bien inmueble con constitución de garantía hipotecaria, ¿quién corre más riesgo? ¿El que vende o el que compra? El que vende da el inmueble y a cambio recibe la garantía hipotecaria. El que compra recibe el inmueble. Claro, constituyó garantía hipotecaria. ¿Qué pasa si no paga? ¿Qué pasa si fallece? Ya no hay pago. ¿Quién corre el riesgo? Pues el que va a correr el riesgo es el que vendió, porque ya no le van a pagar el saldo pendiente. Tendría que irse a un juicio ejecutivo, contratar a un abogado, seguir un juicio ejecutivo, plantear la demanda ejecutiva y seguir todo el procedimiento 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esas son las teorías. En Guatemala, 1824, si no me equivoco, del Código 1824 del Código Civil, vamos a ver, esta sí, qué buena pregunta, parece de privado. Sí, el 1824 del Código Civil, así tiene que contestar usted su privado. 1824 del Código Civil regula lo siguiente: salvo pacto o uso en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa y el comprador los de escritura. El que compra paga los honorarios, los gastos de escritura. ¿Cuáles son los gastos de escritura? Los gastos de escritura ya lo vimos en el valor económico de la función notarial: honorarios, aranceles del registro de la propiedad o del registro mercantil o del registro electrónico de poderes, impuestos, ya sea impuesto del timbre fiscal o impuesto de valor agregado. Entonces, el que compra paga los gastos de escritura. ¿Pero cuáles son los gastos de escritura? Esa es la pregunta que surge. Porque no es solo los honorarios, van incluidos los impuestos, van incluidos el arancel para inscribirlo en el registro. Entonces, en Guatemala el único artículo que tenemos es esto, y aquel refrán que dice que el que paga elige. Si yo voy a pagar, yo voy a elegir, pero
va también concatenada la teoría del interés en riesgo. Si bien es cierto, yo voy a comprar, yo voy a pagar, pero ¿quién corre mayor riesgo? Eso le podría contestar en cuanto a la elección del notario. Y buena pregunta, José. Entonces digamos que Guatemala adopta la libertad del cliente para elegir al notario. Así está en el 104. Hay libertad de contratación. En el 104 que leímos del Código Notariado y en el 2026 del Código Civil, en el 106, perdón. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Hay libertad de contratación en cuanto a eso. Y el de elegir, pues se tendrían que poner de acuerdo con qué notario van. Pero habría que aplicar también la teoría del interés en riesgo, también habría que aplicar el refrán de que el que paga elige. Hay muchos elementos ahí que no hay una certeza así regulada expresamente en la legislación. Muchas gracias, licenciado. A usted, gracias. Buena pregunta. Tenía una pregunta, Lick. Sí, Elmer. ¿Qué pasa si dentro de un acto, contrato o de jurisdicción voluntaria, caso fortuito, el notario fallece? Bueno, por ejemplo, de la noche a la mañana. ¿Qué procede ahí? Tiene razón, tiene toda la razón. Cuando vean, hay un punto bonito para tesis, porque cuando pagamos derecho de apertura de protocolo, nos hacen llenar un formulario que no está regulado en la ley. Acordémonos del artículo 110, no pueden modificar los derechos y las obligaciones si no es por una reforma expresa de la ley, pero nos hacen llenar un formulario. Y en ese formulario, además de los datos del notario, número colegiado, dirección de la oficina, también nos piden que designemos a un notario depositario, que es un notario depositario que tampoco está regulado en la ley. Ese es muy bonito punto como para volverlo tesis, porque yo voy a nombrar un depositario si me ausento del territorio, porque eso me lo exige el artículo 27 del Código de Notariado, pero no me exige que nombre un depositario sin necesidad de salir. No voy a salir, pero ese formulario sí nos exige que no solo que propongamos a un notario depositario, sino que propongamos a un familiar, ¿sí?, a un pariente dentro de los grados de ley en caso de fallecimiento del notario. No dice esa palabra fallecimiento, pero de eso se entiende, para que localicen a dónde están los expedientes. Ahorita con esto de la pandemia, pues nos ha sucedido, desafortunadamente muchos colegas, algunos amigos, pues que fallecieron, y ¿quién es el notario que va a entregar los expedientes? Ese es un bonito punto de tesis, porque no está regulado jurídicamente, pero por la práctica y por la necesidad y por la seguridad jurídica, creo que pues hemos permitido que cumplir con ese formulario. Este notario que dejan ahí, muchas veces se piensa que es un favor el que uno hace, pero tiene mucha responsabilidad. Si el notario fallece, el notario designado en ese formulario tiene mucha responsabilidad, porque tiene que saber dónde están los protocolos para trasladarlos al Archivo General de Protocolos. Tiene que saber dónde están los expedientes de jurisdicción voluntaria que se supone que están en trámite, porque los que ya concluyó deben remitirse al Archivo General de Protocolos. Eso es obligatorio. Remitir cada expediente de jurisdicción voluntaria que se termina debe remitirse al Archivo General de Protocolos. Entonces, sí, cuando fallece el notario sí se complica un poco, porque hay que buscar al notario, y si el notario no sabe dónde está, y ese notario sería el que está facultado para poder entregar el expediente de jurisdicción voluntaria al juzgado, al juzgado o al otro notario que designen las personas. En el caso de los testimonios,
Conforme con el artículo 81 del Código de Notariado, el director del Archivo General de Protocolos está facultado para extender testimonios de los protocolos de los notarios fallecidos. Esa sería la solución a seguir. La primera un poco incierta, la segunda sí es más segura porque es el director del Archivo de Protocolos. Lo único es que sí hayan entregado los protocolos del notario fallecido. Maylin, le escucho. Buenas tardes, licenciado, perdone la pregunta, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, en un caso de desastre natural? Por ejemplo, se incendia la oficina del notario y se quema el protocolo. ¿Cuál es el procedimiento para clasificar el Archivo General de Protocolos, que no está el dicho protocolo? Wow, eso sí está. Bueno, en el Código de Notariado vamos a encontrar un procedimiento para la reposición de protocolo. Otro bonito punto de tesis. No hay cómo reponer un expediente de jurisdicción voluntaria porque no hay copia, no hay duplicado. La reposición del protocolo, si como usted plantea, se llegara a deteriorar, a destruir el protocolo por algún siniestro natural, o también podría ser un siniestro provocado, como el caso del incendio que usted mencionó, como tenemos obligación de mandar copias, de remitir copias que se llaman testimonios especiales al director del Archivo General de Protocolos, pues se puede reponer con esas copias. El artículo 69 del Código de Notariado nos obliga a adjuntar un duplicado en los testimonios de las escrituras que se presentan al registro de la propiedad. Pues con ese duplicado también se puede reponer el protocolo. Es decir, sí hay formas como se pueda reponer el protocolo siempre y cuando el notario haya cumplido con sus obligaciones de remitir el testimonio al Archivo General de Protocolos. Esa sería la única manera. Ahora, los asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿cómo se pueden reponer? Pues no se pueden reponer porque no hay un duplicado. Y eso sería un bonito punto de tesis, ver de qué manera se puede reponer, ya sea que tengamos un duplicado electrónico o que tengamos un duplicado físico. El asunto es que nos llenaríamos de expedientes. Entonces yo creo que la propuesta sería hacer un duplicado electrónico y crear un registro de asuntos de jurisdicción voluntaria que lleve un control de esos expedientes. Eso sería un muy bonito punto de tesis, que lleve un control de los expedientes de jurisdicción voluntaria que el notario está conociendo, porque hay un registro de procesos sucesorios, pero el notario solo remite el aviso que está conociendo un proceso sucesorio, pero no emite avisos en qué etapa va el proceso sucesorio. De eso sí hay un punto de tesis ya que yo vi por ahí. No, eso sí, pues no hay cómo reponerlo. Eso sería un poco complicado. Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, sí, José. Disculpe, licenciado, la molestia otra vez. ¿Sería posible que nos compartiera durante esta semana todos los documentos que vimos en clase, como sus diapositivas y otras cosas que ha presentado? Pero está en Classroom. ¿En serio? Entonces no lo he visto. Las he mandado a Classroom. Si se dieron cuenta, el viernes y hoy no usé diapositivas. Pero voy a ver si tengo alguna conferencia que haya impartido en el Instituto de Derecho Notarial y se las mando con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Hay otra pregunta, a ver qué dice. Perdone, licenciado, y para preguntarle si clase de repaso ya no tendremos. Puede ser 2 días antes del examen. Esta semana ya no, yo les había dicho que íbamos a tener unas sesiones extraordinarias, pero ya agotamos el contenido. Creo que vamos bien, entonces no hay necesidad de convocar a sesión extraordinaria. Si ustedes desean una sesión de repaso previo para el examen, pero es para que ustedes hagan sus preguntas. Yo ya no voy a explicar nada, ningún tema, solo que ustedes, así como han estado formulando ahorita preguntas, eso sí lo puedo hacer.
Está bien, licenciado. Gracias. 2 días antes del examen podría ser. El examen es viernes, podría ser el miércoles antes del examen. Por la tarde, a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Ustedes me avisan, yo quedo a disposición de ustedes. Es que licenciada, que le quería comentar que en una clase que usted no pudo asistir, que estuvo su auxiliar, él inició la clase y nos empezó a lanzar preguntas, y entonces digamos que así como que se nos hace más fácil repasar los temas que hemos visto, pero no sé si se podría realizar de esa manera algún repaso. ¿Algún repaso de eso? ¿Qué fue lo que hizo el licenciado? Hacernos preguntas sobre todos los temas que hemos visto. Bueno, y los que tuvimos interés en participar, sí sentimos que fue de provecho para nosotros. Sí, por supuesto, me imagino que sí, eso es muy... Nosotros tenemos ese hábito de cuando entramos a veces empezamos a hacer preguntas. Pero a veces hay quienes empiezan a buscar en las copias las respuestas y eso nos hace perder tiempo y pues nos desanima un poquito de hacerlo. Pero lo que sucede es que previo al examen y de esta manera virtual, lo único que yo les puedo ofrecer es una sesión de 1 hora a las 2 secciones conjuntas, si así lo decide la otra sección, y ustedes plantean sus dudas que tengan, de que surjan haber leído los artículos o repasado las copias. Eso les ofrezco con mucho gusto. Raúl, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Raúl. Según sus últimas declaraciones, usted dijo que el examen es viernes. Estamos Sí. supuestos a regresar el 21. Sí. Entonces, como estaba programado originalmente, era trabajo, me parece que 23, y con usted cerrábamos en modo original el viernes 25. El 25, sí. Así estaba programado. Yo Pero pensaba, si yo fuera organizador, yo les diría, seguimos así, y el único que quedó pendiente era el de civil y lo hacemos después, ¿va? Si yo fuera el organizador. Pero aquí mi duda es si ya tenemos una fecha de cuándo va a ser el examen. El 25 de abril va a ser nuestro examen. Ya ahí ya no hay cambio. Entonces, sí. Los que no se pudieron hacer, por ejemplo, los que no se pudo hacer el 3, creo que tenían 1 y el otro, tenían 2 antes del descanso, esos 2. Solo hicimos 1. Solo hicieron 1. Pero creo que en la noche hubo problema también. Entonces, el que está pendiente lo van a pasar hasta después del 25. Muy bien, me queda muy claro. Sí, porque... De todas maneras, yo al tener conocimiento, yo les mando la información. Se han dado cuenta, yo por Classroom, que suspensión de actividades, que a cualquier asunto que yo me entero, yo se los envío. Lo que pasa es que esto nos agarró primero, la organización nos agarró de sorpresa, ¿verdad? Porque yo nunca había visto que era así. Bueno, no es imposible, ¿verdad? Que fuera partido el ciclo de exámenes, 1. Sí. Y después, nueva sorpresa, la cambiaron, ¿verdad? Entonces como una cajita de sorpresa, ¿verdad? Pero yo creo que ya el tiempo apremia y ya prácticamente regresando exámenes y 1 mes y para afuera. Yo por eso, ¿se acuerdan cuando empezamos? Le dije, el secreto de este curso es estudiar desde ya, no dejarlo para antes del examen. Hay que venir estudiando todos los días. En general, de cualquier actividad en la vida, ¿verdad? Sí, el secreto es hacer el mejor esfuerzo al inicio y agarrar después todo con calma. Pues si uno quiere, pero no con la presión de que ya me ahogué. Hay que hacer, de todas maneras, hay que hacer el esfuerzo. Claro que sí. Pase buena tarde y buen descanso, Lica. Igualmente, igual para ustedes. Pasen buena tarde, buen descanso, cuídense, que todo les salga bien. Aprovechen su descanso. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Muchas gracias.